Descubre la increíble historia de Edimburgo. 22 minutos de sorprendentes transformaciones ocultas. La fría mañana de marzo calaba los huesos de Juan, mientras avanzaba por las empedradas calles de Edimburgo, un lugar donde la historia y la modernidad parecían entrelazarse en cada rincón. A sus 35 años, el peso del mundo reposaba sobre sus hombros. En su mente resonaban los ecos de su infancia. Cada deseo de justicia, cada sueño de convertirse en abogado, se sentía distante, como una promesa incumplida. A pesar de su brillante trayectoria académica, los prejuicios que enfrentaba como asistente en un bufete de abogados lo hacían sentir invisible. A su alrededor, otros hablaban con historias que creían merecidas, mientras él era solo un rostro más en medio de la multitud. En sus confines más íntimos, un dilema lo atormentaba cada día. Juan podía sentir la presión de ser el pilar de su familia, el cuidador de su madre enferma y el apoyo esperanzador de sus hermanos. Al levantarse cada mañana, el temor de no poder cumplir con ellos lo devoraba. Una agitación constante empujaba su mente a un estado de nerviosismo. Cada paso hacia la oficina era un recordatorio de lo que debía soportar. La lucha por sobrevivir en un mundo que parecía diseñado para excluirlo. Mientras se acercaba a su lugar de trabajo, recordaba las palabras de su madre. No hay mayor vergüenza, hijo, que permitir que otros pisoteen tu dignidad. Ese mantra lo acompañaba, pero ahora luchaba con la necesidad de mantener su empleo frente a su deseo de alzar la voz por aquellos que no podían. Cada vez que un cliente era tratado con desprecio, su pecho se encogía. El malestar aumentaba y una sombra de desesperación se cernía sobre su ser. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba cuando conoció a don Manuel, un anciano abogado que parecía haber vivido todas las luchas que él solo comenzaba a enfrentar. Su mirada penetrante lo instaba a redescubrir su pasión por la justicia social, haciéndolo sentir que había esperanza. Pero la batalla interna no cesaba. Cada consejo que recibía era una luz, y al mismo tiempo, una bombilla que iluminaba sus propios miedos. El miedo al fracaso, el miedo al desprecio y la vergüenza de no lograrlo. Su situación llegó a un punto crítico cuando uno de los clientes latinos sufrió un trato despectivo en la firma. La tensión en el ambiente era palpable. Cada palabra hiriente era un eco de sus propias experiencias. En ese momento, el pasado lo alcanzó. La angustia subía como una ola implacable. Debía levantarse y ser la voz que reclamara lo que era justo, a riesgo de perderlo todo. La decisión lo devoraba, y el tiempo se convertía en su enemigo. La mirada de desaprobación de su jefe lo paralizaba, mientras su familia le susurraba desde el fondo de su mente. Podría ser valiente y sacrificarse por lo que él sabía que era correcto, enfrentándose a ese mundo que tan a menudo lo había menospreciado. Las respuestas se volvían cada vez más incierta, y la pregunta permanecía en el aire, pesado como una nube oscura. La presión continuaba aumentando, y con ella, el dilema que podría definir su vida, dejándolo suspendido en un abismo de decisiones. ¿Qué camino tomará Juan? La historia de su lucha apenas comienza. El silencio que envolvía la oficina era abrumador. Juan sentía cómo cada mirada de sus compañeros caía sobre él, como dirigiendo un juicio silencioso. ¿Era él el único que estaba dispuesto a romper el ciclo de desigualdad en el bufete? Se detuvo al borde del precipicio de la indecisión. El eco de la humillación que había sufrido su cliente lo empujó a considerar las palabras que había reprimido durante tanto tiempo. «Es momento de actuar», se dijo a sí mismo con voz baja, pero clara. Esa convicción se enraizaba en su mente mientras su corazón latía con una mezcla de ansiedad y determinación.
En el almuerzo, se reunió con don Manuel en una pequeña cafetería del centro. El anciano, siempre con una mirada perspicaz, notó de inmediato la tormenta que agolpaba en Juan. «Te veo luchando, Juan. Este no es solo un trabajo, es un campo de batalla. Cada impresión puede definir la vida de alguien, y a veces debes decidir de qué lado estarás», dijo, levantando la taza de café como si brindara. Las palabras de don Manuel lo golpearon con la fuerza de un trueno. Un nuevo entendimiento llenó a Juan. El camino hacia su propio crecimiento personal no solo pasaba por aferrarse a un empleo, sino por encontrar su voz en el proceso. Comenzó a visualizar lo que significaría cambiar el rumbo de su vida, enfocándose en lo que realmente le apasionaba: la justicia. Sería un abogado que no solo defendiera casos, sino que también defendiera la dignidad de cada persona. Sin embargo, aunque su determinación crecía, el temor persistía como una sombra. Los posibles escenarios futuros se apresuraban en su mente. Podría ser despedido, ser ridiculizado, o peor aún, perder el apoyo que tanto necesitaba su familia. Consciente de que su valentía venía acompañada de riesgos, decidió que debía prepararse no solo mentalmente, sino también emocionalmente. Era necesario enfrentar el dolor y la vergüenza que tanto le había atormentado. Esa misma tarde, después de la jornada laboral, Juan se sentó en un banco del parque, envolviéndose en sus pensamientos. Recordó una escena de su infancia donde su madre lo había animado a luchar por lo que creía. «No dejes que el miedo apague tu luz», resonaba en su memoria. Era un poderoso recordatorio de que las batallas más duras son las que se libran dentro de nosotros mismos. Juan entendió que debía empoderarse por el derecho a tomar decisiones que resonaran con sus valores. Se propuso hablar en la siguiente reunión del bufete. Mientras organizaba su declaración en su mente, se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo a su cliente, sino también a sí mismo. No podría seguir ignorando la llamada de su propia conciencia por temor a las consecuencias. Tenía que preparar un argumento sólido, uno que no solo confrontara la injusticia, sino que también transformara su propia realidad. Al día siguiente, la atmósfera en la oficina era tensa. Los compañeros intercambiaban miradas furtivas, como si supieran que algo se avecinaba. Juan se sentó, recibiendo el registro del ambiente preparado. Su mente rememoró cada palabra ensayada, cada frase que lo llevaría a un lugar de empoderamiento. El momento había llegado. La reunión comenzó y los comentarios fluyeron, muchos de ellos en la misma línea despectiva que había presenciado anteriormente. A medida que la indignación crecía dentro de él, se enfrentó a la realidad. En ese instante, la decisión de ser su propio defensor se convirtió en un acto de libertad. Con el corazón latiendo con fuerza, la ventana hacia su futuro comenzaba a abrirse. Pero justo cuando estaba a punto de alzar la voz, se detuvo. Algo más estaba en juego. ¿Cuál sería el precio que tendría que pagar por su valentía? Y si la abrazaba, estaría listo para la posible reacción de todos los que lo rodeaban. La incertidumbre se apoderó de él, llevándolo a precipitarse hacia la confrontación que había estado evitando. El momento crucial se acercaba. La tensión en la sala de reuniones se palpaba en el aire. Las palabras de sus compañeros resonaban como ecos de un sistema que se resistía a cambiar. Fue entonces cuando Juan sintió que algo muy dentro de él comenzaba a romperse, como una barrera destinada a protegerlo del conflicto, pero que limitaba su auténtica voz. La indecisión se transformó en determinación. No podía ser un espectador más. «¿Y este último caso?», comenzó a decir uno de sus colegas, descalificando a un cliente que había recurrido al bufete. Juan sintió que la injusticia lo quemaba por dentro. Era el momento. Sabía que cualquier intervención podría desenfrenar reacciones adversas. Pero si no hablaba ahora, se arrepentiría toda la vida. Se tomó un segundo para respirar y dejó que el silencio llenara la sala, como una pausa dramática. Finalmente, alzó la voz. «No podemos seguir así». Las palabras brotaron con fuerza, resonando en su propia mente como un mantra que venía preparando. Cada persona que entra por estas puertas merece respeto,
no solo como cliente, sino como ser humano. Su voz, aunque temblorosa, se tornó firme. Las miradas se volcaron hacia él, algunas incrédulas, otras burlonas, pero todas expectantes. Lo que más le preocupaba era el qué dirán, pero en ese instante se dio cuenta de que el verdadero juicio era el que él mismo se había llevado a cabo durante años. Había esperado el momento perfecto, pero entendió que nunca llegaría. Lo único que había que hacer era actuar y ser auténtico. No es solo una cuestión legal, es una cuestión moral, continuó, sintiendo cómo las palabras se alineaban. Me niego a ser parte de un proceso que humilla a aquellos que buscan nuestra ayuda. Debemos alzar la voz por la justicia. La amenaza del ostracismo, el riesgo de ser ignorado por sus colegas, se desvanecieron en el aire, reemplazados por una liberación de energía que lo impulsó hacia adelante. La reacción fue inmediata. Algunos aplaudieron su valentía, mientras que otros comenzaron a murmurar en desacuerdo. Juan percibió la división con claridad, y aunque la adrenalina corría por sus venas, también sentía un peso en el estómago. La incertidumbre sobre cómo se verían las repercusiones de su interpelación. Sin embargo, en su interior, esa lucha estaba abriéndose paso. Era un primer paso, y aunque tal vez doloroso, era necesario. A medida que la discusión se intensificaba, Juan se dio cuenta del poder que estaba empezando a ejercer sobre sí mismo y sobre su entorno. Se sintió empoderado, como si finalmente hubiera dejado de ser un espectador pasivo en su propia vida. De pronto, los ojos que antes lo juzgaban en silencio, ahora mostraban una mezcla de admiración y desafío. Esa ambigüedad lo inspiró aún más. La reunión terminó sin un consenso claro, pero él había inaugurado un nuevo diálogo. Era un cambio, aunque solo fuera un hilo delgado de esperanza en medio de la tensión. Al salir de la sala, su corazón latía con fuerza. Había tomado una postura, y con cada paso que daba, esa valentía empezaba a dejar huella. Sin embargo, al regresar a su escritorio, se encontró con un mensaje inesperado en su bandeja de entrada. El remitente era la dirección del bufete. La lectura del mensaje conllevaba una revelación que podría cambiarlo todo. Un llamado a la confrontación que no solo desafiaba su posición profesional, sino que también su integridad. De repente, el camino a seguir se oscurecía, y Juan se sintió más dividido que nunca. Debería prepararse para una prueba que podría definir su futuro. El precio de su valentía estaba a punto de cobrar una cuenta que no había anticipado. ¿Estaría listo para enfrentar lo que venía? La calma antes de la tormenta se respiraba en el aire, y Juan sabía que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Juan se sentó en su escritorio, las manos temblorosas mientras leía el mensaje una y otra vez, tratando de desentrañar la carga que llevaba. Esperamos su presencia en una reunión con la dirección, decía la notificación. No era simplemente una invitación, era un desafío directo y una invitación a defender el camino que había comenzado a forjar con su intervención en la reunión. Un sudor frío le recorrió la nuca. Cada palabra parecía un eco de lo que había cambiado en él. Sin embargo, no podía permitirse flaquear. Reflexionó sobre los últimos días, sobre cómo había dejado de ser un observador silencioso, permitiendo que sus inquietudes se expresaran por fin. Era un concepto liberador, pero ahora, de repente, todo ese empoderamiento adquiría una nueva dimensión. Se preguntó si realmente estaba dispuesto a enfrentarse a sus superiores, a defender su postura frente a aquellos que podrían verlo como un rebelde incómodo. Las horas pasaron lentamente. Mientras su mente divagaba, recordó momentos de su vida donde había defendido sus creencias, y cómo esas experiencias lo habían moldeado. Era un hombre que había sido desafiado por muchas cosas, pero nunca había sido fácil levantarse contra una estructura que había perpetuado la injusticia. Esa estructura ahora era palpable, tangible, y pronto estaría frente a ella, exponiéndose a una confrontación que podría cambiar no solo su presente, sino su futuro. Se levantó de su silla pero no salió del despacho. En su mente,
El escenario de ese encuentro se repetía una y otra vez. Primero, visualizaría a su jefe como una figura imponente. El silencio en la sala, las miradas de los demás, la sensación de estar en la cuerda floja. Después, imaginó lo que significaría el afirmar su opinión, el riesgo que conllevaría, la posibilidad de ser rechazado, o peor aún, ser marginado. Pero la idea de conformarse lo debilitaba como un veneno. Tomó una respiración profunda, y en ese silencio que llenaba la habitación, se dio cuenta de algo. Una revelación que ni siquiera había barruntado. No solo se trataba de él y de sus valores, era un reflejo de algo más grande. Tenía el poder de hacer resonar una voz que había permanecido silente durante demasiado tiempo. La idea de estar luchando no solo por su lugar, sino por el de aquellos que inevitablemente pasarían por las puertas del bufete, le otorgaba un sentido de propósito renovado. Empezó a planificar. ¿Cómo haría para presentar su caso? Definiría los valores que lo habían movido a actuar, traería estadísticas y ejemplos de otras firmas que habían decidido adoptar un enfoque más humano y compasivo. Se llenó de determinación. El instante en que cruzara la puerta de aquel salón de reuniones sería un momento decisivo, un cruce de caminos que colocaría su futuro en juego. Al final de la tarde, se dirigió al espejo. En su reflejo, vio un hombre que había dejado de ser un mero espectador y se había convertido en un agente de cambio, aunque todavía lo llenaba la incertidumbre. Pero el temor se transformó lentamente en expectativa. Pronto, sabría lo que significaría realmente ser leal a sí mismo y a sus principios. Al día siguiente, ante la convocatoria que ya lo inquietaba, sentiría una mezcla de adrenalina y desafío que jamás había experimentado. Había llegado el momento de enfrentarse a lo que había comenzado y con ello, a sí mismo. Pero lo que no sabía era que ese encuentro podría tener consecuencias que desbordarían con mucho lo que había anticipado. ¿Estaría preparado para las reacciones que desataría su valentía? La respuesta a esa pregunta empezaba a delinearse con claridad en su mente. Juan se despertó antes de que sonara su alarma. El nerviosismo le había robado el sueño, pero también le había brindado una claridad inusitada. Se sentó en la cama y miró por la ventana, donde la luz del amanecer teñía de oro cada esquina del mundo exterior. No podía evitar que la ansiedad continuara manifestándose en su estómago. Sin embargo, en lugar de ser un obstáculo, esta tensión se estaba convirtiendo en su aliada. Era hora de actuar. Mientras se duchaba, su mente repasaba una y otra vez los puntos que había delineado. La presentación sería su primer gran prueba. Era crucial que cada elemento estuviera sustentado con datos verificables, ejemplos tangibles. No se trataría solo de exponer su argumento personal, sino de ofrecer una alternativa viable y necesaria para la empresa. La presión de lo que estaba a punto de realizar se tornó en motivación y comenzó a visualizar en su mente a sus colegas como un grupo abierto al cambio y a las nuevas ideas. Al llegar a la oficina, cada paso resonaba como un tambor en su interior. Las conversaciones que antes lo distraían, ahora se convertían en una especie de ruido de fondo. Se sentó en su escritorio, el ordenador frente a él, pero su atención estaba en el futuro inmediato. La reunión. Se dedicó a revisar su presentación, ajustando cada diapositiva, cada gráfico, cada palabra. La preparación se estaba convirtiendo en su zona de confort en medio de la tormenta emocional que lo rodeaba. A medida que se acercaba el momento de la reunión, florecía en él un deseo profundo de justicia. No solo su propia voz anhelaba ser escuchada, sino que se sentía portador de un mensaje que tenía que transmitir. Esa noción le dio una fuerza inesperada, convirtiendo cada inseguridad en un disparador de determinación. Sin embargo, en su interior, la duda continuaba latiendo. ¿Era realmente capaz de cambiar las percepciones de aquellos que llevaban años aferrados a viejas creencias? Las manecillas del reloj se movieron con lentitud, mientras él reflexionaba sobre sus colegas. Algunos lo animaban, otros le mostraban reservas, pero sabía que ésta contó con la posibilidad de crecer.
Había llegado el momento de abrirse a nuevas oportunidades de interactuar, incluso con quienes podrían verlo como un intruso en su mundo. Quería ser una chispa, no una tormenta. Su objetivo era encender un diálogo. Finalmente, llegó el instante que había estado esperando. Con cada paso hacia la sala de reuniones, la adrenalina aumentaba. Antes de abrir la puerta, se tomó un segundo para respirar profundamente. Era consciente de que el desafío no estaba solo en compartir su perspectiva, sino en facilitar un cambio genuino. Se preguntó si estaba realmente listo para aquellas desconcertantes reacciones. ¿La aprobación o la crítica severa? Al cruzar el umbral, se encontró con una sala llena de rostros expectantes. Su jefe estaba al frente, cruzado de brazos, su mirada fija en Juan, como si esperara un espectáculo. El resto del equipo, una mezcla de curiosidad y desconfianza, lo observaba. Con el corazón acelerado, se recordó a sí mismo el porqué de su lucha. No se trataba solo de él, sino de un futuro más justo y compasivo. Se puso en pie, dejó de lado sus temores, y con voz firme, comenzó su presentación. Pero a medida que avanzaba, se dio cuenta de que las reacciones que empezaban a evocar en la sala podrían rebasar con creces sus expectativas. Al final de su exposición, una pregunta surgió desde el fondo, cargada de un desafío inesperado. ¿Estaba realmente preparado para los secretos que estaban a punto de salir a la luz? La tensión se palpaba, y Juan sintió que era solo el comienzo de una confrontación mucho más profunda de lo que había imaginado. La pregunta flotó en el aire, pesada como una losa. Juan sintió como el sudor le empezaba a resbalar por la frente. Su mente se llenó de imágenes disonantes. Las reacciones de sus colegas, las expectativas de su jefe, la magnitud de lo que había revelado. Más allá de los datos y argumentos, había un eco de verdades no dichas que amenazaba con desbordar la sala. ¿Qué quieres decir con eso? La voz del colega que había lanzado el desafío era firme, una mezcla de curiosidad y recelo. Juan se sintió atrapado en un cruce de caminos. Por un lado, podía caer en la tentación de desviarse, de restar importancia a la inquietante insinuación. Por otro, sabía que tenía la oportunidad de ahondar en lo que realmente importaba, de desenterrar la raíz de sus argumentos. Tomó un momento para reunir sus pensamientos, el latido de su corazón resonando en sus oídos. Si quería que su voz resonara, debía ser transparente. En su interior, la verdad ardía más que nunca. No era solo una cuestión de cambios en la empresa, era sobre realidades que habían sido ignoradas mucho tiempo. Lo que quiero decir, comenzó con cautela, es que hasta ahora hemos estado operando bajo una visión limitada. Mirar hacia el futuro implica cuestionar lo que consideramos inamovible. Si queremos innovar, la disposición a enfrentar no solo los errores, sino también las verdades difíciles, es fundamental. Dijo esto con una firmeza que, sorprendentemente, lo fortalecía. Aunque el desafío se había lanzado, estaba decidido a no sucumbir. El ambiente cambió. Los rostros se volvieron más expectantes. La curiosidad reemplazó la duda, y aunque todavía había incomodidad, había un entendimiento tácito de que no podían ignorar los temas que Juan había planteado. Era un momento de crecimiento, uno que podía abrir un diálogo real. Fue entonces cuando su jefe interrumpió. ¿Estás sugiriendo que nuestra estrategia está equivocada? La pregunta no solo apuntaba a Juan, sino a todo el equipo. Era el momento que había estado esperando, pero también el más aterrador. Creo que en el contexto actual, nuestra estrategia necesita ser revisitada y a veces reinventada. Me he dado cuenta de que las respuestas están en la apertura y el intercambio de ideas. Si permanecemos en la zona de confort, arriesgamos caer en la irrelevancia. Al pronunciar esas palabras, sintió que el peso de su decisión se aligeraba. Compartir no significaba vulnerabilidad, sino una invitación a la búsqueda conjunta de soluciones. Pero las dificultades no terminaban allí. Ante su afirmación, uno de sus compañeros, conocido por su rigor crítico, replicó: ¿Y qué garantías tienes de que cambiar algo resultará en una mejora? Este camino podría llevarnos a un naufragio. La tensión se intensificó,
y Juan recordó que había aprendido a ofrecer pruebas, no solo palabras. Lo que propongo no es solo un cambio arbitrario. He realizado un análisis detallado de tendencias y resultados. Hay alternativas concretas que podemos explorar juntos. El desafío estaba servido. En lugar de dividirse en líneas de defensa, él visualizaba un espacio para que su equipo colaborara. La conversación giró en torno a las posibles vías, y cada respuesta que Juan dio lo acercaba más a los puntos que había ensamblado en su mente. Se sentía más fiable, más seguro de sí mismo. El intercambio había superado su temor inicial. Mientras la reunión avanzaba, se dio cuenta de una revelación personal significativa. La profundidad de su crecimiento no solo se delimitaba a su propia presentación, sino en su capacidad de escuchar y confrontar las dudas de los demás. La incertidumbre, en vez de un obstáculo, se transformaba en un campo fértil para colaborar. Nunca imaginó que el verdadero desafío de su liderazgo se hallaría en la inclusión de voces diversas. Sin embargo, al final de la reunión, a pesar de las discusiones floridas y de los avances arrojados, una pregunta persistía en su mente. ¿Podría realmente sumar a todos en este cambio? Si el verdadero liderazgo implicaba guiar a otros a través de cambios dolorosos, entonces necesarios, Juan debía prepararse no solo para el debate, sino para la resistencia que vendría. Mientras pugnaba con estos pensamientos, una inquietante certeza se formaba en su pecho. Había abierto una puerta a la creación de un ambiente de innovación, pero también había desencadenado potenciales conflictos internos de su equipo. ¿Cómo lidiaría con eso? La agenda de futuro parecía atraerlo por los desafíos que aún no había anticipado, y la pregunta lo perseguía. Estaba dispuesto a enfrentar no solo a sus colegas, sino también las partes de sí mismo que aún dudaban de su camino. El nuevo capítulo de su vida profesional comenzaba a desdibujarse ante él, y la aventura de descubrir esos territorios oscuros había apenas iniciado. Juan abandonó la sala después de la reunión, aún con la adrenalina fluyendo por sus venas. La intensidad de la discusión había resonado en su interior, convirtiendo las dudas en un fogoso interés por el proceso de cambio. Cada paso que daba hacia su oficina parecía cargado de una nueva disposición. El fervor del debate no había disuelto sus temores, pero había comisionado una chispa en su corazón que hacía tiempo anhelaba avivar. Mientras se sentaba en su escritorio, con su computadora encendida y un atrevimiento renovado, Juan se debatía entre revisar las estrategias discutidas y reflexionar más profundamente sobre su postura como líder. Era una confrontación interna. Podría enfocarse en las variables del proyecto o repetir el patrón de dejarse llevar por el caos emocional del día. Optó por lo primero, consciente de que el tiempo no esperara que sus emociones se asentaran. Sus dedos se movían sobre el teclado, tecleando ideas, conclusiones y preguntas que pendían de un hilo. Lo que había iniciado como una presentación se transformó en una visión estructurada y tangible. A medida que daba forma a su análisis, algo nuevo emergía. Su deseo de notificar a su equipo que su voz contaba, que había espacio para inquietudes y sugerencias. Tuvo que aprender que el liderazgo no solo consistía en dirigir, sino también en escuchar. Una mirada fugaz por la ventana lo distraía. El paisaje urbano le recordaba que el cambio podía ser sutil, pero también explosivo. Observó a personas transitar sin rumbo, algunos con rostros serios, otros con sonrisas efímeras. Reflexionó sobre el impacto que tenía su trabajo, sobre cómo cada decisión podría resonar en el entorno de su equipo, y, a su vez, transformarlo. Fue en ese instante de introspección que su cerebro hizo conexión con su primera duda: la resistencia de sus colegas. ¿Cómo podría cimentar su visión sin que pareciera una imposición? Decidió que era crucial crear un espacio seguro donde cada miembro pudiera expresar sus pensamientos sin temor al juicio. A partir de eso, la estrategia no se basaría únicamente en la venta de ideas, sino en un auténtico diálogo. Comenzaría sesiones de lluvia de ideas, poniendo en el centro el valor de la participación activa. A cada miembro le pediría que llevase no solo sus críticas, sino también sus inquietudes y sus sueños.
Sería un ejercicio de construcción mutua. No se trataría solo de su voz, sino de un coro que abriera el horizonte del equipo a todas sus posibilidades. Con cada nuevo concepto que añadía a su borrador, su confianza crecía. Sin embargo, un resquicio de duda todavía anidaba en su interior. ¿Qué haría si la resistencia se tornaba en hostilidad? ¿Y si sus intentos de unificación fracasaban? Recordó cómo había superado esos momentos difíciles enfocándose en la autenticidad de sus intenciones. Las segundas oportunidades a veces provenían de los tropiezos más duros. Decidido a no dejar que el miedo lo detuviese, comenzó a incorporar ejemplos de empresas que habían prosperado a partir de una cultura de innovación abierta. Los casos eran fascinantes y herramientas perfectas para llevar a su equipo hacia un cambio cultural. Continuó trabajando en su presentación mientras su corazón latía con la emoción de un niño ante sus primeros pasos. Sentía que estaba encauzando su potencial. Al final del día, cuando el sol comenzaba a ocultarse, Juan cerró su computadora con un renovado sentido de propósito. Había dado un paso importante, pero no podía escapar de la pregunta crucial que lo atormentaba. ¿Sería capaz de sostener la transformación que había iniciado? Esa inquietud se sentía más intensa que nunca. Tal vez lo que le aguardaba no era solo un cambio en su entorno profesional, sino un desafío que lo llevaría a confrontar su propio sentido de identidad. Mientras se dirigía a su hogar, decidió que cada camino exitoso comienza con la aceptación de sus propios temores. La tristeza y la alegría coexistirían en su viaje, pero la preocupación principal aún flotaba en su mente. Estaba dispuesto a aceptar que el verdadero liderazgo podría significar perder algo de control para ganar la colaboración genuina de otros. La noche se cerraba sobre la ciudad, y con cada paso, Juan se preparaba para el debate más crucial de su carrera, que no solo definiría su futuro profesional, sino que también impactaría profundamente su sentido de autovalor. Juan amaneció con una mezcla de emoción y ansiedad. Miró la lista de tareas en su teléfono, cada punto brillando como un faro de responsabilidad. Sabía que el día que se avecinaba sería trascendental no solo para su proyecto, sino también para definir su liderazgo. Las ideas que había bosquejado comenzaban a cobrar vida, y con cada una de ellas, su deseo de comunicar su visión se intensificaba. Al llegar a la oficina, encontró a su equipo charlando en la sala de descanso. La atmósfera era distendida, pero un aire de inquietud parecía flotar a su alrededor. Juan sintió que debía actuar. Sería el momento perfecto para abrir el diálogo que había planeado. Un pequeño nudo en el estómago le recordaba que aún tenía que enfrentar la resistencia que había anticipado. Se encaramó sobre una silla, atrayendo las miradas de sus colegas. Sin poder resistir un leve titubeo en su voz, comenzó. Quiero que esta semana sea diferente. Estoy convencido de que todos tenemos ideas valiosas, y me gustaría que juntas las construyéramos. A medida que su discurso avanzaba, percibió un leve asentimiento en algunos de sus compañeros. La respuesta sería crucial. La aceptación, un síntoma de apertura al cambio. Juan se dividió en pensamientos, cuestionándose cómo fomentar la participación activa. Recitó algunas de las mejores prácticas que había investigado. Su presentación había absorbido el esfuerzo de varias noches. Las infografías que había diseñado podrían despertar el interés de los demás. Sin embargo, su convicción era más potente que cualquier recurso visual. Las miradas que se cruzaban entre sus colegas parecían buscar algo que todavía no se sentía en la sala. Confianza. Al terminar, invocó el diálogo que tanto deseaba. Quiero oír sus inquietudes, sus ideas, pronunció con firmeza. Sin embargo, la primera respuesta fue el silencio. Un silencio que golpeó con la fuerza de una tormenta. Unos segundos pasaron, y luego vio cómo Mario, uno de los miembros más reservados, finalmente se inclinó hacia adelante. Me parece bien, pero siempre hay muchos cambios y nunca se implementan del todo. Solo va a desatar más incertidumbre. La inquietud de Mario resonó con lo que muchos de ellos sentían, y Juan lo comprendió rápidamente. Repentinos recuerdos de fracasos anteriores vinieron a su mente,
cada uno como un eco de lo que podría pasar si no manejaba la situación con habilidad. «Entiendo tus dudas y tienes razón», contestó. «El cambio puede ser desconcertante, pero esta vez nos aseguraremos de hacerlo juntos. Necesito su apoyo para que funcione». Hubo un murmullo de asentimientos. Las palabras de Juan ofrecían un pequeño destello de esperanza. La idea de que el cambio no fuera solo asunto de uno, sino de cada miembro del equipo, parecía resonar en el aire. A medida que las primeras ideas comenzaron a fluir, Juan sintió la confianza crecer en él. El liderazgo no era solo una cuestión de mando, sino también de crear espacios donde la autenticidad prosperara. Los nombres de quienes se sumaron a la conversación empezaron a incluirse en la transformación. Cada aporte era un ladrillo en la construcción de su nueva visión. Sin embargo, no podía despojarse del temor al rechazo. En su interior, una pregunta seguía latente. ¿Qué ocurre si el grupo se divide? Esa posibilidad lo inquietaba y no lo dejaba avanzar del todo. La incertidumbre lo acompañaba. Cada comentario reemplazado por la duda de cuántos estarían dispuestos a comprometerse realmente. Con este sentimiento a cuestas, Juan decidió que el encuentro debía concluir con un pequeño ejercicio. Un compromiso colectivo para captar el pulso del grupo y registrar su disposición a participar. Mientras se retiraban, la conversación se volvió más animada, pero el eco de su inseguridad persistía, dejándole claro que la batalla por la aceptación apenas comenzaba. Mientras se quedaba solo en su oficina más tarde, un súbito impulso de claridad lo golpeó. Necesitaba trabajar no solo en la integración del equipo, sino en la superación de sus propias inseguridades. Aún así, la pregunta persistía. ¿Cómo podría garantizar que su propio liderazgo no se convirtiese en la raíz de la discordia? Mirando por la ventana hacia la vasta ciudad iluminada, Juan comprendió que el verdadero desafío no solo residía en abrir espacios, sino en liberarse de la necesidad de controlar cada aspecto del proceso. La fecha límite de implementación se acercaba, y con ella la presión de cumplir su propia promesa. El día terminaba, pero con él, el reto de afianzar su papel. La verdadera prueba estaba latente, y cada decisión que tomara en los próximos días definiría no solo su rol como líder, sino la manera en que aceptaría su propia vulnerabilidad. Había llegado el momento de enfrentar no solo a su equipo, sino, más importante, a sí mismo. El sonido del reloj en la pared resonaba como un eco persistente en la mente de Juan. Había pasado la noche revisando sus notas y planes, pero las inquietudes no se disiparon. Se había prometido a sí mismo que no dejaría que las dudas lo consumieran, pero cada incertidumbre regresaba más fuerte que antes. El día siguiente sería crucial, y el peso de las expectativas pesaba sobre sus hombros como una carga invisible. Cuando llegó a la oficina, pudo ver a su equipo en sus respectivos puestos, algunos con mirada desafiante, otros distraídos. Regresar al mismo entorno, después de haber hecho un esfuerzo por abrirse a ellos, le producía una mezcla de frustración y determinación. Juan sabía que si quería ser el líder que aspiraba a ser, necesitaba hacer más que simplemente articular ideas. Debía encarnar su visión. Optó por organizar un pequeño taller en el que cada miembro del equipo pudiera expresar sus temores y expectativas. Fue consciente de que necesitaba escuchar más y hablar menos. La voz del grupo podría ser un reflejo más fiel de lo que todos querían lograr, no solo de lo que él creía que debían lograr. Pero, en la intimidad, el miedo le decía que quizás el taller terminaría en un fracaso más, alimentando la desconfianza en el liderazgo. Al iniciar la reunión, se sintió vulnerable. Todavía había una sombra de inseguridad acechando en su interior, pero decidió afrontar esa sensación con transparencia. Estoy aquí para aprender de ustedes, para entender sus preocupaciones. Este no es solo mi proyecto, es el nuestro. A pesar de sus palabras, la ansiedad le generaba dudas sobre si sus colegas creerían en su sinceridad. El primer silencio fue particularmente abrumador, pero Juan persistió. Sus ojos buscaron cada rostro, cada mirada, tratando de encontrar al menos un rayo de comprensión. Reconoció a Sofía, una de las integrantes del equipo, que desde siempre había mostrado cierto desdén por las iniciativas de cambio. Sofía,
Sé que has sido crítica respecto a estos esfuerzos. ¿Qué piensas?, preguntó con la voz entrecortada. Para sorpresa de Juan, Sofía habló. Lo que más me inquieta es que no sabemos realmente hacia dónde vamos. Hemos tenido muchas ideas, pero si no hay un plan claro, solo seremos más desorganizados. En sus palabras podía oír el eco de otras preocupaciones similares. Era una realidad difícil de ignorar, y ese comentario provocó a otros a unirse al diálogo. Mientras las voces comenzaban a entrelazarse, Juan sintió que se formaba un espacio donde antes solo había estancamiento. A medida que sus colegas compartían sus preocupaciones, las miradas cambiaron de desconfianza a participación. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una nueva inquietud empezó a emerger. ¿Era realmente suficiente para generar una relación constructiva? Su mente se aventuró por un camino que no había considerado antes. Quizás su papel debía ser más que el de un líder que solo necesitaba convencimiento. Podía convertirse en un facilitador del conocimiento grupal. Esa revelación le proporcionó un destello de claridad. Al compartir el control, podría fomentar un compromiso genuino dentro de su equipo. Con un nuevo enfoque, propuso un espacio de lluvia de ideas donde se centraran en las metas, no en temores. Al establecer un enfoque positivo, el ambiente comenzó a cambiar. El entusiasmo y la energía se desplazaron de la duda a la creatividad, y pronto la sala estaba llena de murmullos animados. Sin embargo, la dependencia de la aprobación social seguía siendo un monstruo de dos cabezas en su mente. Aún así, se sentía impulsado a explorar el potencial de esos momentos y cómo se relacionaban con su propia evolución profesional. Cuando la reunión concluyó, Juan sintió una mezcla de orgullo y temor. Había dado un paso al frente, pero ¿había sido suficiente? Las tensiones aún estaban latentes, y su inseguridad le susurraba que el verdadero test se acercaba. Tenía que lidiar no solo con las proyecciones de su equipo, sino con la autocrítica que lo asediaba. Mientras se dirigía a su escritorio, su mente divagó nuevamente, y esa pregunta se repetía. ¿Podría realmente impulsar este cambio? En su interior, sabía que debía estar listo para confrontar sus propias limitaciones y su deseo de controlar. La sombra de lo desconocido se cernía sobre su futuro, y estaba ansioso por descubrir qué tal le iría asumiendo la vulnerabilidad. La verdadera prueba de su liderazgo no solo residiría en el apoyo del equipo, sino en su capacidad para traspasar sus límites personales. La fecha de implementación se acercaba, pero antes de eso, una última revelación lo golpeó. No solo necesitaba un plan, sino también una renovación interior profunda. Sin embargo, su mente giraba mientras pensaba en el camino que debía recorrer, dejando como eco en su conciencia un nuevo desafío. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a ir para reconciliar su visión con la realidad? La mañana después de aquella intensa reunión, Juan se despertó con la determinación de no dejar que el miedo lo dominara. Sabía que su evolución personal y el impacto que había comenzado a generar en su equipo dependerían de mantenerse firme ante la adversidad. Al mirarse en el espejo, se dio cuenta de que el reflejo que veía ya no era el mismo de antes. Era un hombre que había comenzado a asimilar su rol no solo como abogado, sino como líder y defensor de principios más altos. Con la cabeza en alto, Juan llegó a la oficina sintiendo cómo su corazón latía al ritmo de su compromiso renovado. Durante su trayecto, sus pensamientos se enfocaron en cómo estructurar las próximas reuniones para que no se convirtieran en un mero ejercicio de hablar, sino en una herramienta efectiva que fomentara la participación activa y constructiva de todos los miembros del equipo. No podría hacerlo solo. La unión de voces crearía un liderazgo compartido, algo que había descifrado como esencial en su búsqueda de justicia. Entró en la sala de reuniones. Esta vez, sin titubear, presentó su nuevo enfoque a su equipo, y la reacción fue diferente. Quiero que cada uno de nosotros sea parte de esta transformación. Establezcamos juntos la dirección que tomará nuestro proyecto, alineando nuestras ideas y preocupaciones. No luchen contra el cambio, abrácenlo. Las palabras resonaron en un ambiente que había comenzado a cambiar. A medida que sus colegas empezaron a compartir sus pensamientos, las dinámicas cambiaron de forma palpable.
Sofía, a quien había cuestionado la semana pasada, levantó la mano. Me gusta la idea de un enfoque colaborativo. Al menos así sentiremos que nuestras preocupaciones son escuchadas. Las percepciones comenzaban a transformarse, y la comprensión entre ellos era ahora una realidad. Juan sintió la satisfacción crecer en su interior. Cada sugerencia y cada crítica constructiva que surgía del grupo se sentía como un ladrillo más en la construcción de un camino nuevo, seguro y prometedor. No solo estaban hablando de cambios, estaban creando el mapa de su propio futuro. La resistencia se había convertido en innovaciones compartidas, y su liderazgo se sentía más fuerte que nunca. Sin embargo, no podía dejar de cuestionar si el cambio sería sostenible. En una conversación posterior con don Manuel, el anciano abogado que lo había inspirado desde el principio, Juan compartió sus nuevas inquietudes. ¿Crees realmente que esto funcionará? ¿Y si al final, todo es efímero? Don Manuel sonrió con la serenidad que emanaba de su vasta experiencia. Las transformaciones verdaderas requieren tiempo y esfuerzo, pero lo esencial es que has comenzado. No subestimes el poder de liderar con integridad. Las palabras de don Manuel resonaban con profundidad. Juan comprendió que su viaje no solo consistía en ser un agente de cambio para el bufete, sino también para sí mismo. El verdadero liderazgo no era solo guiar a otros, era también un proceso de aceptar sus propias imperfecciones y abrazar la vulnerabilidad. Con esa visión renovada, Juan inició sus pasos hacia la implementación de todo lo que habían discutido. Documentó cada avance, celebró las pequeñas victorias y animó al equipo a seguir compartiendo sus pensamientos y comentarios. Las reuniones se convirtieron en plataformas donde la participación genuina se convertía en el motor del proceso, y la confianza entre sus colegas crecía día a día. Finalmente, llegó el día de la presentación de las nuevas estrategias ante la dirección del bufete. Juan sentía que había recorrido un camino no solo lleno de desafíos, sino extraordinariamente enriquecedor. Estaba listo. El momento no era uno de tensión, sino de orgullo y determinación. Había aprendido que el liderazgo se trataba de inspirar y transformar junto a los demás. La reunión fue intensa, pero al final, su presentación obtuvo reconocimiento. No solo la dirección aprobó su enfoque, se sintió el eco de un nuevo futuro en cada palabra que se pronunció. Aplausos resonaron en la sala, y aunque sabía que había más trabajo en el camino, permitió que ese momento lo llenara de satisfacción. Había logrado no solo superar los obstáculos que antes lo limitaban, sino también reivindicar su voz y la de su equipo. Cuando Juan salió de la reunión, con una sonrisa en el rostro, sentía que había conquistado su espacio. Había dejado el temor atrás y se había convertido en un verdadero defensor de la justicia social que siempre había soñado ser. Alzando la vista al horizonte, sabía que había comenzado una nueva etapa en su vida. La transformación individual que había experimentado se extendía hacia su futuro, cargado de promesas y oportunidades. Ahora más que nunca, estaba comprometido a seguir abogando por la dignidad que merece cada persona. Esa era su misión, y nada podría desviar su camino hacia un liderazgo transformador y significativo. No esperen, ni un segundo más, para unirse a esta comunidad de superación personal. Suscríbanse inmediatamente al canal, y no se pierdan las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final transformador, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que absolutamente necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de ayudar a que estas narrativas resuenen más allá.